Gracias a la potencia que presumía la Nintendo 64 en aquel entonces, se lanzarían con ello innumerables juegos, de los cuales varios formarían parte de la lista de los mejores videojuegos de todos los tiempos, aunque también hubo un puñado de ellos que pasarían desapercibidos, incluso hasta tachándose de malos juegos por la crítica, convirtiéndose en títulos infravalorados, ganando buenas notas con el pasar de los años. La mejor manera de describir a Maze es como una versión más lenta de Soul Calibur, mezclada con Mortal Kombat. Cada batalla se desarrolló en arenas 3D masivas, algunas con peligros como lava que podrían usarse para causar daño adicional, entre dos personajes con armas como espadas, hachas y lanzas, y después de ganar 2 rondas, podrías ejecutar a tu oponente. Los personajes iban desde el típico ninja y vikingo, hasta un enorme caballero demoníaco, y un enano con una enorme armadura steampunk. Con Midway fuera del negocio hace mucho tiempo, ahora no se sabe quién posee exactamente los derechos de este, pero una nueva versión ciertamente no sería desagradable si algún editor quisiera tener en sus manos los derechos. Otro corredor subestimado, o más bien desconocido, es Road Rash 64. Esto ofrece una de las pocas experiencias de carreras de motos en la consola, y la anima con mucha violencia. Desarrollado por Pacific Coast Power and Light, el juego se puede describir como Biker Gang Member Simulator 1999, ya que se trata de conducir tu bicla y golpear a las personas con bates y otras armas, cada vez que desafían tu superioridad sobre el asfalto. Uno de los aspectos más memorables del juego fue la banda sonora impactante, que incluía canciones icónicas como Mean Machine de Sugar Ray. Ogre Battle 64 es uno de los pocos juegos de rol de la consola, sin embargo también siendo uno de los mejores juegos de rol de estrategia de su generación. El juego presenta una de las mejores historias de la legendaria, pero lamentablemente inconclusa serie, Ogre Battle, que sigue la eventual marcha del héroe, Magnus Galan, sobre la capital de Latium, y hay 6 finales muy diferentes según cómo juegues. Combina una personalización de clase profunda, y una estrategia que requiere pensar en varios movimientos por adelantado, y esto podría mantenerte ocupado durante meses, incluso si este es el único juego de la plataforma que posees. Creado por Midway Games para las salas de juegos y luego portado por Eurocom a las consolas domésticas, el icónico corredor de juegos de arcade, Hydra Thunder, es una de las experiencias con más adrenalina en el sistema. Los transportes futuristas son algunos de los vehículos más geniales que se han visto, y cada etapa de este juego está repleta de atajos, gran tiempo en el aire y peligros desafiantes que hacen que cada carrera sea interesante. El título como franquicia está lejos de ser subestimada, pero este lanzamiento de Nintendo 64 no recibió los elogios que merecía, y no hablamos de ello con la suficiente frecuencia. Lanzado originalmente en 1999 en salas recreativas, San Francisco Rush 2049 es el tercer juego de la clásica serie de carreras Rush y el último juego de la serie que se lleva a cabo en San Francisco. Este port también es el último juego de Rush que estará disponible en una consola de Nintendo, y dado que este juego se lanzó en la segunda mitad del ciclo de vida de la consola, no llegó a una audiencia tan amplia como las entradas anteriores, pero su llegada tardía lo convirtió posiblemente en el mejor juego de la trilogía original. A diferencia de otros juegos de Rush, esta entrada tiene lugar en un entorno futurista, con muchos elementos interesantes de ciencia ficción. El título tiene varios modos de juego diferentes, atajos únicos, peligros innovadores, y algunos de los mejores gráficos disponibles en el hardware de la Nintendo 64. Es bastante sorprendente que, a medida que las consolas se han vuelto cada vez más poderosas, Rare nunca haya vuelto a visitar a Blast Corps. El concepto básico de usar vehículos de demolición para destruir todo a tu paso, evitando un holocausto nuclear, podría verse increíble en HD. Por desgracia, solo podemos disfrutar de este espectáculo en 64 bits. Aún así, Blast Corps es uno de los juegos más exclusivos de todos los tiempos, y cuando profundizas en las misiones secretas en otros planetas y los desafíos de platino, la jugabilidad de aquí es casi limitada si puedes mantenerte al día con la dificultad despiadada. Brett Favre era el rostro de la franquicia Quarterback Club, y a pesar de lo que puedes pensar sobre él, el juego fue el mejor simulador de fútbol que no era de Maiden para la Nintendo 64. ¿Recuerdas cuando habían partidos de fútbol que no eran de Maiden? La principal diversión de KB Club fue crear tu propio jugador, a quien podrías hacer de más de 2 metros de alto, con varios kilos de peso y rápido como corredor, así que sí, no era muy realista.
Uno de los juegos más inusuales en la lista de la Nintendo 64 tiene que ser Gauntlet Legends de Midway Games, que lleva el frenesí de saqueo de hack and slash de las máquinas recreativas Gauntlet de Atari a la sala de estar de todos. Hoy en día solo se puede iniciar Diablo 3 y sentarse uno a acabar sin pensar, con hordas de demonios mientras uno se echa un par de cheves. Pero en el pasado, las opciones eran limitadas y la jugabilidad ultraviolenta de 4 jugadores como esta fue notable. Si tienes el paquete de expansión de la consola, también te recibirán imágenes mejoradas y un mejor rendimiento. A todos les encanta hablar sobre lo divertido, en cómo se divirtieron jugando Star Wars Rogue Squadron en la consola de Nintendo 64, pero la mayoría olvida que hubo un sucesor mejorado que lo amplió de muchas maneras. Desarrollado por Factor 5 y LucasArts, Star Wars Episodio 1, Batalla por Naboo, trajo el mismo intenso combate aéreo, pero agregó la posibilidad de luchar tanto en tierra como en el agua. La variedad de vehículos es impresionante en comparación con su predecesor, porque no es tan popular, es un misterio, pero las críticas mixtas pudieron tener algo que ver con eso. De todos modos, es un juego obligatorio para los fanáticos de Star Wars. Una de las creaciones más ambiciosas de Rare para esta consola fue Jet Force Gemini, un título de disparos en tercera persona, con un juego rápido y preciso que te hace disparar a hordas de enemigos y esquivar balas de una manera que recuerda a los clásicos shoot'em ups, que tenían una vista desde arriba. Si bien los modos de 4 jugadores fueron sólidos, diría que este juego brilla por la campaña, poniéndote en el lugar de un miembro del equipo de aplicación de la Ley Galáctica, mientras intentan evitar que el alienígena insectoide Mizar conquiste la galaxia y esclavice la raza tribal. Cada mundo de la galaxia es bastante grande y puedes explorarlos de forma no lineal, lo cual era inusual para los shooters en ese momento. En realidad, había bastantes juegos de carreras de Cars en la Nintendo 64, y con títulos como Mario Kart 64 y Diddy Kong Racing a la cabeza, era difícil que algo más se destacara. Aún así, vale la pena echarle un vistazo años después a esta continuación de Diddy Kong Racing, hecha por el mismo equipo. Puede que no tenga la creatividad del primer intento de Rare en las carreras de Cars, pero aún tiene los amados personajes de Disney y las carreras que en muchos aspectos superan a su predecesor. No es el mejor trabajo de Rare, pero durante la era de la Nintendo 64, incluso un juego débil de Rare era bastante bueno. Todo el mundo habla de Quake y GoldenEye como el FPS multijugador por excelencia de la consola, pero muchos otros juegos competían por el título, como Forsaken 64, y One Entertainment UK lo desarrolló como un claro enfoque en el modo multijugador. La campaña para un jugador es lo suficientemente larga y robusta como para justificar jugarla, pero los disparos satisfactorios y los variados modos de juego multijugador como Capture the Flag y Free for All fueron el verdadero punto de venta. Puede carecer de cualquier apariencia de originalidad e innovación, pero Forsaken 64 es un juego de disparos pulido, con el que te divertirás jugando con amigos incluso ahora. La mayoría de los jugadores están de acuerdo en que los primeros 2 juegos de Turok son clásicos, pero muchos ignoran el tercer juego, para un solo jugador de la serie lanzado al final del ciclo de vida de la consola de Nintendo. Es una verdadera lástima porque, de alguna manera, Turok 3 es el mejor juego de la serie, con 2 personajes, un diseño de nivel más ajustado y los mejores gráficos de la serie. Si bien los 2 primeros juegos de Turok tienen mucha nostalgia, a veces pueden sentirse extremadamente hinchados, sin mencionar que los mapas masivos pueden ser difíciles de navegar. El tercer juego solucionó estos problemas hasta cierto punto, y se siente más como un juego de disparos moderno que cualquiera de sus predecesores. Si nunca has experimentado Mystical Ninja, intenta imaginar esto. Es Ocarina of Time, pero con 4 personajes, peleas de robots gigantes y números musicales épicos. La serie Goemon ha sido ignorada en Occidente durante muchos años, porque a veces puede parecer demasiado culturalmente japonés, pero Mystical Ninja es fácilmente el más accesible del grupo lanzado en América del Norte, y posiblemente el más divertido de jugar. Si todavía tienes una Nintendo 64 y aún no lo has jugado, deja de hacer lo que estás haciendo y busca una copia ya, o mejor aún, bájalo emulado de la internet.
La Nintendo 64 es conocida por albergar muchos títulos experimentales, ya que las empresas lucharon por hacer uso de su potencia de 64 bits y capacidades 3D. Un ejemplo interesante es Tetris Here de H20 Entertainment, donde The New Tetris y algunos otros lanzamientos con licencia permiten a los jugadores disfrutar del clásico juego de lanzamiento de bloques. Esta joya te hace caer los bloques en una esfera tridimensional tratando de llegar a su núcleo. Es extraño y te dará dolor de cabeza después de un par de horas, pero es Tetris como nunca antes y definitivamente vale la pena intentarlo si tienes la oportunidad. Algunos juegos son tan atrevidos y experimentales que merecen crédito independientemente de su calidad real. Tal es el caso de Chameleon Twist de Japan System Supply. El juego obtuvo seguidores de culto por su enfoque y diseño únicos. Sigue un camaleón antropomórfico, mientras usa su lengua para abrirse camino en varios niveles desafiantes de plataformas de lengua. Chido, ¿verdad? A pesar de las malas críticas, el juego recibió una secuela para alegría de los fanáticos. Además de los niveles para un jugador, el modo multijugador Battle Royale también es una maravilla. Prácticamente todas las consolas obtienen un port de Tetris y por lo general se siente como una repetición perezosa del original. The New Tetris, sin embargo, podría ser la única versión del icónico rompecabezas además del original que realmente vale la pena jugar. Primero, cada vez que se borra una línea, se están sumando sus totales para crear las 7 maravillas del mundo, cada una de las cuales se puede recorrer en fantásticos videos en 3D. Esto añade un poco de motivación para seguir jugando. En segundo lugar, además de ser uno de los primeros modos de Tetris para 4 jugadores en la historia de la serie, también puedes crear bloques dorados y plateados para aumentar tu puntuación si puedes hacer cuadrados del mismo tipo de bloque. Es un pequeño cambio que agrega bastante al juego principal sin arruinarlo por completo. De hecho, hubo 2 juegos de Castlevania lanzados en la Nintendo 64 en 1999. El primero es un sólido juego de aventuras en 3D, pero para obtener la experiencia completa de la serie en la consola, realmente necesitas elegir Legacy of Darkness, ya que es una especie de corte del director del primer juego, con 2 personajes más y niveles remezclados. Estos juegos han recibido muchas críticas de los fanáticos de Castlevania a lo largo de la serie porque son tan diferentes de todo lo demás en la serie que, de alguna manera, apenas se sienten como juegos de Castlevania. Solo uno de los 4 personajes en Legacy of Darkness empuña un látigo y pasas una gran parte del juego jugando como un hombre lobo. Esa es una crítica válida, pero siguen siendo 2 sólidos juegos de acción gótica que se mantuvieron solos todos estos años después, y no hay suficientes juegos que te permitan jugar como un hombre lobo. Es justo argumentar que Diddy Kong Racing no está exactamente subestimado. Aún así siempre vivió a la sombra de Mario Kart 64 y solo recientemente los fanáticos comenzaron a hablar sobre su amor por este peculiar juego de carreras. Es uno de los muchos lanzamientos geniales de Rare para la consola, que presenta más de 20 pistas de carreras, muchos personajes coloridos y 3 tipos de vehículos para abrirte camino en las carreras. No solo sus gráficos son excelentes, sino que la música del veterano compositor de Donkey Kong Country, David Wise, es excelente. Agrega eso una campaña sólida, con una historia real, y verás que este juego merece más crédito. En el pasado los juegos con una estética de anime no eran ni un centavo como los de hoy, así que un juego sobre una criada robot con ojos que ocupan el 80% de su rostro fue una verdadera alegría para los fanáticos del anime occidental. En el caso de Treasure Mrs. Makers, la estética se combinó con una excelente jugabilidad y una historia un poco absurda. Juegas como Marina, la sirvienta robot antes mencionada, que marcha contra el emperador de Planet Clancer y su malvado ejército en un intento por salvar a su creador secuestrado. Para hacer esto se puede agarrar, lanzar y sacudir objetos. Es un poco en el lado corto, pero este juego de desplazamiento lateral es una joya verdaderamente subestimada. Hybrid Heaven merece crédito por ser uno de los juegos más exclusivos de la consola. La mayor parte del título se juega como un juego de aventuras en tercera persona, no muy diferente a Tomb Raider, pero cuando te encuentras con un monstruo, te arrojan a una habitación más pequeña donde tú y tu oponente compiten por la posición para lanzar ataques basados en menús, como un juego de rol tradicional. No siempre funciona y ha envejecido peor que muchos otros juegos de esta lista, pero si buscas un tipo de juego retro muy diferente, con un ambiente de ciencia ficción genial, y tienes la paciencia para lidiar con sus peculiaridades, vale la pena rastrearlo.
Viral Adventure Racing surgió de la nada cerca del final del ciclo de vida de la consola y es uno de los mejores corredores de arcade de esta. Sí, solo estás jugando como Beatles BW, pero cada uno se maneja de manera muy diferente y las 6 pistas masivas van desde lo bellamente realista hasta lo maravillosamente surrealista, y cada pista está llena de cajas que necesitabas golpear para notar continuaciones y secretos. De alguna manera, el juego casi se siente como un ancestro lejano de la serie Forza Horizon, pero también ofreció tantas ideas propias que es una tragedia que nunca se haya lanzado una verdadera secuela. Si bien los juegos con licencia son conocidos por ser tomas de efectivo cuestionables, Indiana Jones ha estado notoriamente exento de la regla, e Indiana Jones and the Infernal Machine de LucasArts es uno de los mejores juegos del género. Ambientado en 1947, justo después de Indiana Jones y el Fénix de Hierro, el juego sigue al arqueólogo aventurero titular en su carrera para encontrar una fuente de poder mitológica de origen sumerio, antes de que lo hagan los soviéticos. Al igual que Tomb Raider, el juego se centra en resolver acertijos, plataformas ligeras y defenderse de los enemigos con armas de fuego, junto con el fiel látigo de Indiana. También está disponible para PC, pero la versión de Nintendo 64 tiene mejores gráficos. Si eres fanático de los juegos de disparos en tercera persona, es probable que este título se te haga interesante, mientras que títulos como Metal Gear Solid se concentraron estos en usar la cobertura para el sigilo. Winback decidió hacerlo parte del combate. El juego también fue uno de los primeros en darle a tu arma una mira láser, que ahora es bastante estándar. Jugando como el asombroso Jean-Luc Hogarth, debes evitar que los terroristas utilicen un devastador satélite láser, mientras que GoldenEye 007 cubría el juego de disparos en primera persona de la consola. Winback también manejó la tercera persona. Snowboard Kids de Rack Dim es lo que sucede cuando mezclas la acción alegre de Mario Kart 64 con las intensas carreras cuesta abajo de 1080 grados snowboarding. Snowboard Kids, que presentaba 9 pistas principales para competir y 6 coloridos personajes jugables, era perfecta para una sesión de juego familiar. Brilla por sus divertidos potenciadores y lo equilibrado que se siente a pesar de tener personajes tan variados. También es un título de snowboard genuinamente divertido. Los gráficos de dibujos animados, la presentación colorida y la banda sonora memorable han convertido este juego en un recuerdo precioso para cualquiera que lo haya tenido. Es el juego de carreras de snowboard ideal para aquellos que no se preocupan por el snowboard como deporte. Es irónico que en un sistema conocido por sus juegos de acción, este simulador de agricultura de ritmo lento sea uno de sus mejores títulos. Este fue solo el segundo juego de Harvest Moon para consola, por lo que no tenía todas las características de las entradas posteriores, como poder elegir tu género o criar a tus hijos hasta la adultez. Aún así obtienes una granja, toneladas de espacio para cultivos y animales, y la oportunidad de entablar relaciones con docenas de habitantes. Esto puede sonar increíblemente tonto por escrito, pero una vez que hayas perdido un día entero cuidando tu granja, comprenderás por qué a tanta gente le gusta este juego. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de la consola de Nintendo? ¿A cuáles de estos llegaste a jugar? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.